Listo, vamos a resolver un problema más de programación dinámica, pero quería mostrarles este en especial porque solamente yo tengo la información de que quiero ir de Bloomington a Cleveland, por eso este es el 1 y el 8, pero no hay como tal etapas definidas. Como el acomodo es más o menos así, vamos a definir las etapas solo por tener una referencia. Vamos a ponerle que esta es la etapa 3, etapa 2 y etapa 1. En las etapas solamente tengo que evaluar aquellos nodos que tengan un nodo posterior. Es decir, en la etapa 3 evaluaría solamente el 7 porque tiene el 8 aquí, pero el 8 ya no tiene ningún nodo posterior, entonces ese no lo evalúo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la etapa 1, sería etapa 3, perdón, es de atrás hacia adelante. Etapa 3, nodo 7. Etapa 3, nodo 7. Entonces, en este caso solamente es un único camino, es el camino 7, 8 y serían 3. Después, una etapa anterior, que sería la etapa 2. Entonces empezaríamos con el nodo 4. Etapa 2, nodo 4. Hay un único camino que es del 4 al 8 y esta sería 3, ¿vale? Es el único que hay. Luego, etapa 2, nodo 5. El 5 tiene dos caminos, entonces ahí sí tengo que evaluar el mínimo entre C5, 7, y como va el 7, pues pongo el funcional del nodo 7. Y después del 6 al 7, del 5, de hecho nada más tenemos un único camino que es del 5 al 7. Aquí está otro, del 5 al 4. 5 al 4, y como voy al 4, el que tengo que poner es el funcional del nodo 4. Entonces, ¿esto qué sería? Del 5 al 7, 2. Luego, del 3 al 7 son 3. O sea, 5. Luego, del 5 al 4, 1. Y el funcional 2 al 4, que vale 3. Entonces, en este caso aplica el 4, es este que tenemos ahí. Ese sería el funcional del nodo 5. Funcional del nodo 6. Para no estarme confundiendo, veo si hay dos caminos, sí, es uno hasta el 5 y otro hasta el 6. Es el mínimo del 6 al 5 y luego 6 al 7. Entonces aquí sería el funcional 5, funcional del nodo 7. Entonces, del 6 al 5, 2. Del 6 al 7, 2.5. Funcional 2.5, el mínimo es 4. Y aquí 3.7 sería 3. Entonces aquí tenemos 6, 5.5. Entonces el mínimo estaría aquí en 5.5. Entonces hemos concluido la etapa 2. Vamos con la última etapa hacia atrás, que es la etapa 1. Entonces vamos a evaluar primero Gary, que tiene un solo camino. O sea, se ven dos, pero nada más es el que va hacia Cleveland. Entonces ahí no es mínimo, sería F del nodo 3 o Gary en la etapa 1. Entonces sería C 3, 4 más el funcional del nodo 4 que tenemos aquí. Entonces sería C3, 4, que son 3 más F2, 4, que serían 3. Entonces ahí son 6. Luego 2. El 2 sí tiene dos caminos.
del 2 al 5 y del 2 al 3. Entonces ahí sí tenemos que evaluar el funcional. Entonces sería etapa 1, nodo 1, nodo 3, ahí estaba confundida, etapa 1, nodo 3, etapa 1, nodo 2. Entonces ahí sí aplica sacar un mínimo, ¿sí? El mínimo entre 2, 3, 2, 3 y el mínimo entre 2, 5. Entonces sería funcional del nodo 3. Aquí está. Funcional del nodo 3. Y aquí funcional del nodo 5. Les digo que aquí no hay que prever un poco las etapas, hay que estarse nada más guiando con los nodos. Entonces 2, 3, 2, 3, 2. Más F1, 3, 6. Serían 8. Luego 2, 5, 2, 5, 3. Más el funcional del nodo 5, 4. Entonces aquí el mínimo es con el nodo 5, ¿sí? Y por último, en la etapa 1, el nodo 1, que también va a tener un mínimo, es el mínimo entre C12, C12 y funcional del 2, obviamente, funcional del 2, y C16 y funcional del nodo 6. Entonces, aquí sería C12, C12, 1, más el funcional, que serían 7, funcional del nodo 2, que sería 7, y luego C16, que son 3, más el funcional del nodo 6, que sería 8.5. Entonces, el mínimo se encuentra acá, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa en nuestra ruta? Dices C12, 1, 2. Y 2. Entonces me regreso al funcional del 2. Aquí dice que el mínimo es hacia el 5. 5. Me regreso al funcional del 5. Nos dice que el mínimo es hacia el 4. Y ya el último pues va directo a Cleveland. O el 4 va al 8. Entonces vamos a ver. Del 1 al 2 significa de Bloomington a Indiana. Sería 1. Del 2 al 5 sería de Indiana a Dayton. Son 3. De Indiana a Dayton. Del 5 al 4 sería hacia Toledo, 1. Y del 4 al 8, 3, hacia Cleveland. Entonces tendríamos 4, 5 y 3, 8. Y esa sería nuestra ruta más corta desde Bloomington a Cleveland.